Bueno, pues vamos a empezar la charla. Ya hicimos otro podcast tuyo juntos, donde tú eras más el anfitrión en ese momento. Ahora Ujú. lo vamos a... Bueno, que para mí al final, hoy en día, podemos todo de colaborador y todo es lo mismo, ¿no? Es verdad que tú te estás trabajando más YouTube. Yo, por ejemplo, lo tengo un poquito Ujú. más abandonado. En cualquier caso, mi hilera de podcast, que lo habíamos hablado un poco tú y yo, van de investigación privada, pero siempre centrados en una materia en concreto, ¿no? Entonces hemos hecho alguno con abogados, hicimos uno con Esther, que la conoces, ¿verdad? Sí, Y Esther. todo. Y yo lo que sí te había dicho, que no he desvelado nada más, porque ya sabes que yo vuelo, era el tema de, además me llama mucho la atención y tengo muchas preguntas que no te quería hacer para hacértelas hoy, de todo el tema de recogida de muestras biológicas y todo lo demás, ¿no? Así Eso que, es. bueno, para el que te vea por primera vez, preséntate también un poquito a qué te dedicas, porque vas a hablar de una cosa, yo te voy a preguntar de una, pero Ujú. te dedicas a muchísimas más cosas. Lo que pasa es que de Eso esto es. es verdad que sabes mucho, así que si quieres. Pues bueno, me presento. Soy David Rodrigo, detective privado y criminólogo desde hace ya 15 años, aproximadamente, va a ser ahora 15 años. Dirijo un despacho, una agencia que para que todo el mundo un poquito lo conozca, se divide como en tres partes, ¿no? Agencia de RC Detectives se divide en tres partes. Por un lado tenemos la investigación privada, que digamos que es, dedicamos el 80% de los servicios. Luego, por otro lado, tenemos un 15% aproximadamente de un área pericial, que eso es a lo mejor lo que nos diferenciaría más respecto a otros despachos, ¿no? Y luego un 5% que es un área de seguridad privada, de asesoría o consultoría, donde el que sabe de seguridad privada sabe que el detective privado, la figura del detective privado es incompatible, como por ejemplo con el ejercicio de la dirección de seguridad, jefe de seguridad, etcétera. Entonces, cuando nos llegan cositas de estas, lo que hacemos es subcontratarlo con algún compañero, ¿no? Pero, Y a lo que tú te referías de la especialidad, estaríamos dentro del área de la investigación privada, ¿vale? Que quiere decir que yo, pues en el año 2012, más o menos, sí, 2012, yo hice un curso vinculado a la recogida de desechos biológicos y muestras forenses. Es verdad que ya lo había tocado todo en criminología, en la parte de criminalística, y es un ámbito que a mí me suscitaba mucho interés, combinar lo que es esa área más criminalística con la investigación privada. Y entonces nosotros digamos que nos hemos ido especializando en ofrecer servicios a los clientes de cara a pruebas de paternidad, detectar en temas de familia, detectar pues, sustancias tóxicos, sustancias estupefacientes en colillas, etcétera, muestras en saliva, etcétera, con el objetivo de intentar quitar la guarda y custodia de alguien que a lo mejor pues, no es el progenitor más adecuado para el correcto desarrollo de un menor, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poquito esa especialización en la que tú comentabas. porque ¿qué salidas tiene al final lo de la recogida, el análisis de... Yo sé que son muchas, pero un poquito las que más te pueden pedir. A ver, sobre todo, pruebas de paternidad. Mujeres que llegan con dudas sobre quién es el verdadero padre de mi hijo o mi hija, ¿vale? O sea, te llega una mujer y te dice, mira, tengo estos tres candidatos, ¿no? Porque por fechas he ido por aquí Ujú. y dices, yo te voy a decir cuál de los tres es, ¿no? Lo que pasa Correcto. que, y la parte legal de esto, o sea, ¿es legal recoger el ADN de una persona sin su consentimiento, por ejemplo? Sí, totalmente. De hecho, te diría, más que legal, diría que es alegal. No hay una regulación estricta que determine cómo es el procedimiento, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Y además voy a diferenciar entre lo que puede hacer un civil, lo que puede hacer un detective y Claro, lo que a claro. lo mejor podemos hacer nosotros de forma especializada, a diferencia de otros compañeros que no están especializados, ¿no? Mm. Un civil, para que todo el mundo lo entienda, puede recoger un desecho biológico, un escupitajo, una colilla, y va a poner el símil como si tú te encuentras un billete de 5 euros en el suelo, tú lo recoges y por el hecho de que estar en la vía pública, te lo puedes coger y metértelo al bolsillo. Como lo de las basuras. De hecho, hay mucha jurisprudencia que determina muy bien el uso adecuado o inadecuado de cómo recoger determinados elementos de las basuras y luego adaptarlos a un procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? El tema de la capacidad identificativa. Es decir, un civil puede recoger una colilla del suelo, igual que un detective, y enviarla a un laboratorio y que en el laboratorio digan si en esa colilla hay sustancias tóxicas como cocaína, heroína, lo que haya quedado impregnado en la saliva en el filtro. Mm. Hasta ahí bien. ¿Cuál es la diferencia en la que un civil no puede llegar y un detective sí?
en que el detective puede meter todo eso en un procedimiento. Claro, ¿vale? claro. El detective puede enviar la colilla al laboratorio y decir, esa colilla pertenece a este investigado porque yo le he seguido y encima estoy habilitado para hacer una investigación privada. Y de hecho nuestra prueba es testificada. O sea que Eso es. está el tema. Eso es. Entonces, a eso me refiero. Esa es la diferencia entre un civil y un detective privado. El detective, en el momento en el que, por ejemplo, un cotejo de ADN, un resto de saliva que, por ejemplo, yo me pueda encontrar impregnado en el borde de una copa, de que haya pues quitado en un determinado bar en un momento dado, y luego lo coteje con el bebé, ¿no? en cuestión. En ese momento ya va a haber capacidad identificativa, por lo tanto, yo estoy habilitado y un civil no. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Y eso ya es válido ante un juez para presentarlo y vale la prueba? ¿O es que es un inicio para que el juez ya pida la prueba oficial al laboratorio? Ahí lo que vamos a provocar es una duda razonable, ¿vale? Entonces, automáticamente el juez va a decir, vale, hay unos detectives privados legalmente habilitados para ejercer ese seguimiento, para mandar bajo unos correctos parámetros, unos correctos requisitos, que ahí entraríamos en la especialización, donde existe una cadena de custodia, una correcta recogida con sus correctos soportes, etcétera. Entonces, lo que ha existido es una prueba legal. ¿Qué pasa? Que como no hay un procedimiento, Ahí va. el juez, o sea, la prueba del detective es legal en cuanto al procedimiento, pero no hay nada que regule estrictamente que algo aportado de esa manera vaya a determinar o no si es el hijo o no de esta persona. Como hay una duda razonable, el juez dice, oye, pues ahora yo de oficio te mando que te hagas una prueba de paternidad. Ahora sí, claro. Ahí tenemos los casos de Julio Iglesias, los casos del Cordobés, casos de Pepe Navarro, digo mediáticamente para que todo el mundo lo conozca. Explica de todas formas un poco para el que no conozca el caso, alguno de lo que ha pasado por allí. Pues, por ejemplo, el caso del Cordobés, ¿vale? En primera instancia, bueno, pues negaba la paternidad de su hijo, ¿no? Cuando yo creo que es evidente que eran clavados, ¿no? Físicamente, pero bueno, negaba la paternidad de su hijo y luego, pues, gracias a una prueba solicitada de oficio y demás, pues no quedó otra que determinar que existía, ¿no? A mí me parece que haces muy bien la diferencia, ¿no? Entre lo que puede hacer un detective o la validez que tiene luego de un detective y lo que puede hacer un civil o una persona normal, ¿no? Porque es que yo todavía, y bueno, al final es una labor nuestra y es una labor nuestra como profesión y a medio y largo plazo de, en fin, de marcar esa diferencia de lo que podemos hacer, pero yo todavía, ya no solo en comentarios de redes y tal, que hay de todo, sino todavía por privado y con por gente, veo gente que me dice, bueno, es que esto también lo puedo hacer yo o esto me lo puede hacer un amigo. Y en la mayoría de casos, en todo lo que involucra a un procedimiento legal, como mínimo no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, o sea, es que es lo que decía. O sea, el detective es la única figura legal habilitada para realizar investigaciones privadas. Insisto, una persona, un civil normal puede coger una colilla de alguien que le ha visto por la calle. Ahora paso de los temas de ADN, de pruebas de paternidad, a tratar de ver si una persona ha consumido cocaína en las últimas 24 o 48 horas. Un civil puede decir, oye, mira, la colilla de mi amigo, la cojo, la mando al técnico de laboratorio y el técnico de laboratorio me va a decir si ha consumido. Pero si eso lo queremos meter en un procedimiento, ya no vas a poder. Y luego la diferencia entre a lo mejor nosotros, que estamos especializados en eso, y otros detectives, como tú, por ejemplo, que estás especializado en otra cosa y a lo mejor no estás tan habituado a ese tipo de servicios, es que trabajar con nosotros garantiza lógicamente el éxito siempre depende de lo que decida su señoría en última instancia, ¿no? Pero garantiza un mayor éxito a la hora de no fallar en el procedimiento. Es decir, no caer en defectos de forma, no caer en fallos procesales. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchos errores en las cadenas de custodia. Hay muchos errores en el soporte que utilizo para recoger un determinado elemento. No es lo mismo recoger saliva, una colilla, un pelo, que recoger a lo mejor pues orín, como hemos llegado a recoger, ¿vale? O sea que... sin hablar muy tal, sin que nos censuren, ¿cómo se recoge eso? A ver, pues esto, por ejemplo, un caso, esto me ha pasado una vez solamente, pero caso real, estamos en las fiestas en una verbena de un pueblo y entonces lo que hicimos, pues con una torunda, ¿vale? Con un hisopo, lo que se hace es donde ha meado, las típicas fiestas de pueblo, donde alguien va a mear, se aparta un momento y
mea en la pared, etcétera, ¿no? Entonces pues nosotros fuimos con una torunda y recogimos con el hisopo y tal, bueno, pues todo. Vaya, claro. Porque al final tú también estás apuntando a otra cosa, aparte de las pruebas de paternidad, que ahora abriremos el melón, pero estás apuntando como al tema de saber si una persona ha consumido droga en las últimas X horas o lo que sea, ¿no? Que al final todo tiene un poquito su ciencia respecto a esto. Esto entiendo, o me parecía que apuntabas antes un poco, a todo el tema de, pues por ejemplo, si consume droga cuando está con un menor Correcto. y todo lo demás, ¿no? Sí, al final, esto, para que todo el mundo lo entienda, tiene un fondo desarrollado en 2 servicios. Ya está. Por un lado, pruebas de paternidad y por un lado, guarda y custodia. Ya está. O sea, pruebas de paternidad, pues es evidente, saber si es el padre o no de mi hijo o de mi hija. Prueba guarda y custodia. Oye, pues sé que cuando el otro progenitor tiene la guarda y custodia temporalmente porque o le toca en el régimen de visitas, etcétera, cuando está con el menor, o sea, está hasta arriba de cocaína o se va con los amigos de casa rural y sé que se ponen hasta arriba. Entonces, todo este tipo de cosas pueden conseguir que por lo menos provisionalmente le quites la guarda y custodia. Luego veremos cómo es súper difícil, ¿vale? Quitar la guarda y custodia a un padre. De hecho, yo en casi 15 años de profesión solamente he conseguido quitar una guarda y custodia a una madre y no fue por esto, fue porque traficaba con drogas. Entonces, es un caso bastante más grave que a lo mejor que un padre o una madre consuma ocasionalmente o incluso hasta habitualmente, pero es difícil quitar una guardia y custodia. Claro, bueno, al final nosotros siempre nosotros, yo digo muchas veces que somos el arma que al final utiliza el abogado, porque al final todo tiene que ir englobado a su estrategia, ¿no? Porque muchas veces la gente me habla y me dice, no, pero quiero esto, y yo, bueno, vale, sí, pero ¿en qué procedimiento se va a utilizar, ¿no? Eso es. Al final todo tiene que ir hilado de alguna forma, porque te puedo hacer el mejor informe del mundo, pero si no te sirve, aunque solo sea temas a niveles procesales. Y mira, por ejemplo, me contactó un cliente el otro día que tenía un caso de estos famosos de la sentencia de 2018, de que si se le había metido la mujer, había metido al nuevo novio en la casa, que era la vivienda familiar, y entonces pues lo querían echar. ¿Qué pasa? Lo que me contó a mí este señor, que yo no tuve el placer de estar ahí, que tuvo, bueno, pues un mal informe de detective, un mal abogado, lo que me contó a mí, y demás. Entonces lo quería volver a empezar, ¿no? Y yo, de hecho, ya íbamos a trabajar juntos, tenía provisión de fondos y todo, y él me preguntó por un abogado, le pedí a mi hermano que le aconsejase, mi hermano se lo miró como abogado y me dijo, no, es que esto no se puede hacer nada. Claro. Me dice, te voy a quitar el cliente, pero no se puede hacer nada. Digo, no, quítalo. Si es que al final nosotros estamos para servirle, pero que sin la estrategia legal del abogado... Eso es. Y es que además es muy importante, por eso te decía lo de saber, tener experiencia y estar especializado en una determinada área. Tú, por ejemplo, bueno, pues vuestra trayectoria familiar y demás, lleváis temas de LAU, ¿vale? Probablemente tú tengas una serie de tips que a lo mejor, por una cuestión de experiencia familiar incluso y demás, yo no voy a tener, porque habrás hecho 50 veces más temas que yo de ese tipo, ¿vale? Pues en esto pasa lo mismo. Yo sí que he hecho bastantes temas de este tipo y claro, te pongo un ejemplo. Nos llegan a lo mejor muchos compañeros, otros detectives. O sea, a mí me derivan otros detectives temas de este tipo porque no están habituados a hacerlo y porque no saben cómo abordarlo. Claro, es que... Ya no te hablo desde el punto de vista de la recogida del procedimiento y de tal. Te estoy hablando desde, oye, cómo, desde la parte del briefing, de la preparación operativa del servicio. ¿En qué momento lo abordo? ¿Cuándo me toca? Ahí es importante la figura del abogado que comentabas. Oye, ¿cuándo le corresponde la guardia y custodia? Porque no tenemos que olvidar que tú eres una persona mayor de edad y cuando no te corresponde la guardia y custodia puedes ponerte hasta arriba de la sustancia de la droga que te dé la gana. Pero si luego cuando tienes a tu hijo o a tu hija eres el padre o la madre del año, perfecto. Entonces, claro, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, por poner ejemplos ya desde un punto de vista más del desecho concreto biológico que podamos recoger, la saliva, etcétera. Si sospechamos que una persona consume cocaína, ¿vale? Pues nos interesa las últimas 24 o 48 horas que haya estado, si ha estado o no con el hijo. Claro. ¿Por qué? Porque si yo acabo de recoger a mi hijo y cojo la colilla en ese momento,
no me sirve de nada porque la colilla viene de las 24 o 48 horas que yo he estado de fiesta con mis amigos, pero no tenía a mi hijo, ¿no? No sé si he conseguido explicarlo. No, es perfectamente explicado. Esto ya lo había pensado yo, ¿no? Pero esto mismo que tú cuentas es muy interesante y yo, por ejemplo, lo empiezo a pensar a partir de ahora que me lo has dicho tú. Pero yo es una cosa con la que no pienso habitualmente. A mí me llegan estos, mira, es que justamente, mi exmarido, mi exmujer se droga y tal. Primera pregunta que hago yo, ¿pero lo hace cuando está, la misma que has dicho tú, pero lo hace cuando está con el niño o lo hace en su tiempo libre? No, cuando está con el niño. Bueno, vamos a hablar. Y entonces allí, claro, yo al final voy a un punto que digo, a ver, tú sabes de qué se droga y de qué forma lo hace, porque al final la droga no es como el alcohol que se consume en público. Si tú me dices que tú sabes que deja al niño solo en casa, que se va al bar y se toma 10 copas, va a ser muy fácil que lo podamos probar, porque uno no se mete en el baño para tomarse 10 cubatas. Sin embargo, sí para tomarse según qué, ¿no? O se lo toma solo en su casa. Y es verdad que incluso hay temas que he desaconsejado y he dicho, lo veo complicado, Claro. pero esta es una muy buena posible sanidad. Y luego es eso, que es saber abordarlo y no caer. Muchas veces yo tengo compañeros que a lo mejor han cogido y se han metido en temas de estos calados y claro, cuando compañeros, colaboradores que me llaman, oye David, estoy ya metido en esta vigilancia, en este seguimiento, y vale, digo, ¿y estás preparado? Es decir, ¿tienes los elementos correctos, el soporte correcto? ¿Tienes el documento de la cadena de custodia para iniciar el procedimiento? ¿Vas a codificar el producto, o sea, el elemento que cojas? ¿Vas a conservarlo en congelación? Es que es un mundo. Claro. ¿Por qué? Porque si hacemos mal estas cosas, por mucho que todo esto sea legal y vamos a un procedimiento y el juez llegue y diga, sí, vale, pues ahora lo solicito de oficio. Es que el problema no está ahí. Es que el abogado de la otra parte, si está pillo y si está listo, va a decir, vale, pero a mí me da igual todo esto, pero es que en el procedimiento no hay cadena de custodia. El soporte en el que se ha recogido este elemento está mal recogido. Entonces, el cliente se ha gastado el dinero por un mal trabajo del detective. Mira, eso es lo que más me repatea del mundo. Y tú bien sabes, y les he explicado otro día a una persona que está empezando, digo, mira, muchas veces la gente en el colectivo dice, es que este cobra muy poco, ¿no? Este revienta el mercado, este cobra poco. Bueno, de hecho, vimos que salió un caso de alguien que cobraba 18 euros la hora cliente final. ¿Tú lo viste este? Sí. Pues se pasó por los grupos y tal. Y yo siempre digo, a mí es que me da absolutamente igual. O sea, desde luego no es mi competencia cuando cobro más de 4 veces más que tú. Desde luego es un producto completamente diferente. Pero me da absolutamente igual. O sea, si quieres cobrar menos, porque al final 18 no son solo la hora, sino es la investigación previa, redactar el informe, todo lo que son los temas de agencia. Entonces, si quieres cobrar menos con la señora limpieza, mi problema no es. Ahora, ¿a mí qué me molesta? Cuando vendes un producto que nos hace quedar mal al colectivo. Porque mucha gente dice, es que me ha gastado el dinero en un detective y no me ha servido de nada. Ya, pero es que, ¿cuánto te has gastado? Eso. Ejemplo, me llama un tío y me dice que tiene un tema de una baja laboral, ¿no? Y además es un tema complejo, ¿eh? Porque era una persona que tenía un negocio, pero no estaba su nombre y tal, o sea, había trabajo que hacer. Claro, nosotros vamos aproximando, pero le dije, bueno, a lo que yo calculo, sobre los 2.000 euros tranquilamente, un informe en condiciones. Uy, es que hay uno que dice que lo hace por 500. Bueno, váyase con él, pero el tema no está, o sea, a mí si le hace 3 días por 500 y con calidad, oye, me parece fenomenal. El tema es, como luego vemos, estas sentencias que luego salen, ¿no? No se da por válida la prueba del detective porque no se ha demostrado y tal. ¿Cuántas que se han hecho? 7 horas. Ya, claro. Evidentemente, es que tú no puedes vender el producto. Efectivamente, hay una mala estructura, hay un mal briefing, hay una mala preparación operativa ya desde el principio. Y de hecho, en cuanto a la especialidad, mira, mi política es, con el tema de especialidades, si es un tema que solo trata de eso y es una especialidad que no es la mía, yo Derivar. ni lo cojo. Sí, efectivamente, digo, mira, vete a esta persona que te va a tratar con mucho cariño. Eso es. Y directamente lo paso porque, primero, no le voy a dar el mejor servicio del mundo. O sea, puedes hacer de intermediario, pero... Y segundo, me desparetiza, como digo yo, de la ley de Pareto. Digo, al final le tengo que poner mucha más atención a una cosa que no sé hacer y estoy mejor haciendo lo que yo sé hacer, ¿no? Dicho esto, es verdad que te puedes encontrar temas más ambiciosos, ¿no? Como por ejemplo, hablando de temas de guardias y custodias, ¿no? Con todo esto, y está haciendo una investigación y en un momento dado, en una parte concreta de investigación, sí que me interesa contar, pues como con lo que tú decías, ¿no? Con algo de análisis de temas de
muestras y recogidas. Entonces sí, esa parte la delegas, que me parece Eso. genial. Pero no todo, no es lo que haría yo, porque al final, como bien tú dices, Claro. y creo que todo el colectivo vamos más hacia allí, Claro. a meternos en especialidad. Y no es nada malo que hagas eso precisamente, es decir, quiero decir que tú abordes tu tema, porque el tema es tuyo, te ha llegado a ti, ha llegado a tu agencia, a lo mejor ha llegado incluso por una referencia, etcétera, pero a lo mejor, si hay una determinada parte de esa investigación que no vas a abordar o no te ves con la suficiente capacidad, te puedes informar, asesorar o derivar esa parte. Yo tengo muchos compañeros que me llaman y me dicen, oye David, conocidos, detectives comunes que tenemos y tal, o sea que conocemos los dos, oye David, estoy en este punto de la investigación, ¿qué debo de hacer? Y si es un tip, pues te lo digo. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a ver que este tipo de llamadas eran muy recurrentes y tal, dije, bueno, vamos a hacer otra cosa. De hecho, me lo comentó otro compañero, es decir, oye, si tú te has formado en esto, puedes potenciar esa parte, una cosa es que te pidan un consejo y otra cosa muy diferente es que les dirijas una investigación desde todo el punto, quiero decir, desde todo el procedimiento, desde el principio hasta el final. Entonces, lo que hemos desarrollado es un pequeño manual donde si un despacho, compañero y demás nos llama, oye, me ha llegado un tema de estos, vale, ¿no lo quieres hacer? Vale, podemos desplazarnos nosotros, lo hacemos. ¿Lo quiero hacer? Vale, pues te mando este pequeño documento donde te voy a asesorar desde el principio hasta el final para que no te saltes ningún paso, ¿vale? Me parece que eres demasiado generoso. Sí. Bueno, Me es una imagino que lo forma... cobras, pero aún cobrándolo. Sí, se cobra, me pero es algo parece- simbólico. Ya lo Es sé, algo- pero me parece que eres demasiado generoso. Sí, porque es algo de lo que yo no vivo. O sea, yo vivo de hacer el Al final tú servicio. te has formado en una especialidad y luego estás resumiendo todo para que, y al final, a ver, yo puedo arreglar un coche con un manual de mecánica, bueno, sí Mm, o no, porque además yo soy bastante patata para estas cosas, sí o no, desde luego no es lo mismo que ser mecánico, claro. como yo lo veo. Pero es que hay el mantra, escuchaba en una cena, y no es por criticar a nadie, y quien lo haga me parece genial, pero yo tal, a un compañero y además veterano que decía, yo he aprendido que lo que te llegue, lo cojo todo. Ya, tío, yo tengo la perspectiva contraria, tío. O sea, además, yo pienso que el cliente, insisto, aunque sea responsabilidad del abogado decirte cuándo echar a un tío de tu empresa, pero el cliente quiere esa seguridad en ti, ese apoyo de saber que lo que estás haciendo. Pero es que el cliente merece respeto. Ya está. O sea, merece un respeto. Si alguien. Vamos a ver, cuando los clientes nos contactan, o sea, están depositando en nosotros dinero, esfuerzos, emociones, desahogos, y tú tienes que darle una respuesta a la altura. Eh, entonces, si esa no es tu especialidad y estás haciéndote pasar o creyéndote encima, teniendo la poca humildad de creer que eres capaz de hacerlo cuando no lo vas a hacer bien, pues estás faltando al respeto al cliente desde mi punto de vista, ¿vale? Y creo que el cliente merece que como mínimo las cosas tengan una cierta altura. ¿Qué pasa? Que cuando ese servicio tiene un mal resultado, ¿en quién repercute? En el resto del colectivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el perfil cliente de empresa Totalmente. nos va a contratar varias veces en la vida, pero los particulares, ¿cuántas veces van a contratar a un detective? Una, dos veces en su vida como mucho. Y si tú le haces un mal servicio, ¿qué va a provocar? Que esa persona, la referencia que tenga de los detectives, va a ser mala. Pero y la empresa y el cliente recurrente también, y mis clientes, y para mí es una suerte, la mayoría son recurrentes, porque son empresas, tarde o temprano tienen un problema, son abogados, trabajo recurrente, pero incluso los abogados, y yo no sé qué experiencia has tenido tú, pero yo conozco abogados que no saben para lo que servimos. ¿Y de quién es la culpa? Nuestra. Sí. Es culpa nuestra. Sí, sí. Porque al final el detective es el mejor amigo de un abogado, porque, macho, al abogado no le cuesta nada, al revés, tiene mucho más fácil hacer su trabajo. Eso es. Y el tener, que al final es lo que todos queremos, la persona de confianza, decirle a tu cliente, vete a este detective que vas a estar muy bien atendido y vas a tener un 90% más de probabilidades de ganar tu juicio. Eso es. Sí, los abogados, en general, la perspectiva que yo tengo es que en general la figura del detective, o algunos, especialmente los que tienen a lo mejor mentalidades más conservadoras, más arcaicas, más antiguas y tal, generaciones más antiguas, es como que no suelen utilizar al detective y encima te dicen que a lo mejor no vale para nada. ¿Qué pasa? Que cuando a mí me llega un tema
por ejemplo, por volver al tema de la especialidad, el ADN, las pruebas de paternidad. O incluso, mira, te voy a poner otro ejemplo, tema de tóxicos. Cuando yo le llego a un abogado y le digo, oye, ¿quieres quitar la guardia y custodia? O por lo menos vamos a conseguir una medida provisional por lo menos temporalmente vamos a quitar la guardia y custodia a ese progenitor que no es el adecuado y tal. Porque sabemos que se pone hasta arriba de X cocaína. Que lo queremos, de X cantidad de cocaína. Oye, que lo queremos vestir en una temporalidad más amplia, que lleva años consumiendo y tal. Y voy yo al abogado y le digo, bueno, vamos a recogerle pelo. Cada centímetro de pelo es un mes de registro de lo que consumimos. Esto mucha gente no lo sabe, es lo normal que no lo sepa, porque la gente no está formado en ello, normal. Pero cada centímetro de pelo es un registro de pelo. Puede ser, creo recordar, porque ya estuvimos hablando de la carrera, pero que de pelo sí, pero por ejemplo de vello no, porque el vello se va como estabilizando, o sea, no crece a un ritmo constante. Hombre, en principio, aquí probablemente un técnico de laboratorio respondería bastante mejor que yo, porque yo siempre el pelo que he recogido, ¿vale? Es de cabello, de la cabeza, ¿vale? Porque es lo sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, ahora explicaré por qué es sencillo, porque nos lo facilitan los clientes, que ahora entraríamos en eso. Entra, a ver, ¿cómo le arrancas el pelo o cómo? No. A ver, yo nunca he arrancado el pelo a nadie ni nada. El ADN creo que te asegurabas que estaba en la raíz, pero en un pelo que se cae, puede ser que sí o puede ser que no. ¿O no? Para conseguir, a ver, no hay que mezclar. Por un lado tenemos el ADN, ¿vale? Perdona, sí. Que ahí necesitas la raíz del pelo, ¿vale? Y de hecho no necesitas un solo pelo, se suele necesitar un cabello de 30, 40 pelos y demás, ¿vale? Pero yo lo que estaba hablando es en tema de detección de tóxicos, sustancias estupefacientes y demás. También se suelen necesitar 30, 40 pelos. Aquí la gente dirá, ¿y qué haces? Haces el seguimiento como detective y luego ya como perito especializado en recogida de desechos, te has formado en ello, ¿cómo le recoges el pelo? ¿Cómo empiezas ese procedimiento? Cuando hemos hecho temas de pelo, no se ejerce seguimiento. El cliente nos aporta el pelo. Llega al despacho y lo ha recogido del peine de que se ha ido acumulando a lo largo de días de su marido, de su mujer, o directamente tuvimos un tema, recuerdo en una zona de Cantabria, donde teníamos la grandísima suerte de que el marido se iba a cortar el pelo donde la cuñada. Era súper sencillo porque es que nos lo facilitó la clienta. Qué bueno. Y ojo, aquí estamos hablando de temas a nivel informativo que no tienen recorrido jurídico, ¿vale? ¿Dónde nosotros entramos en esa especialización? En que la cadena de custodia, yo ya por si acaso te la voy a hacer correctamente. No salgo a la calle a recogértelo, pero me lo traes al despacho y se inicia ahí la cadena de custodia. Con su bolsa de única apertura, su codificación. A ver, es un pequeño mundo, ¿vale? Metiéndonos ya de lleno en el tema de los niños, ¿no? De mostrar que alguien es el padre y todo esto que estás tocando como uno de los grandes temas. Yo, de hecho, escuché hace tiempo que había alguien que se dedicaba a esto de los niños robados. Sí. Que le habían dicho a una familia que el niño había muerto y tal, y sabían que no, o sospechaban que no. Y el tío cogía, no sé quién será, si luego alguien lo ve y quiere que le tal porque es él, se lo pongo. Pero lo que hacía era que iba a éxito de decir, pues yo llego a tu despacho y te digo, mira, yo sospecho muy mucho de que me han robado al crío, ¿vale? De que me dijeron que estaba muerto y de que me lo robaron en su día. Y el tío te decía, me voy a inventar los números, pero el tío te decía, vale, si no te lo encuentro no te cobro nada y si te lo encuentro 60.000 pavos. Yo no he escuchado. ¿No lo has escuchado? Yo lo escuché, me lo contaron. No lo he escuchado. Claro, o sea, es un trabajo arduo de búsqueda, porque además, claro, evidentemente robas a un niño, no hay registro de ningún tipo en ningún lado, pero se ve que había alguno había pillado así, ¿no? En cualquier caso, los casos que te llegan son más sencillos. ¿Puedes contar alguno que te haya llegado de este tipo y haya resuelto? Pues he resuelto varios, porque normalmente, a ver, por poner el ejemplo, por hablar de las dos cosas, cuando, por ejemplo, nos llega alguien y nos dice, oye, es que creo que la otra parte, mi mujer, mi esposo, tal, mi ex esposo, mi exmujer, se pone hasta arriba de X sustancia cuando está con el menor, es porque ya saben que verdaderamente
ha sido consumidor porque ha convivido con esa persona, ¿vale? Entonces, casos de esos, pues sí, y normalmente dan positivo porque al final ellos son conocedores de que efectivamente consumen, ¿no? Temas de paternidad suelen dar, o sea, muchas veces lo que ocurre, ¿vale? Es que también tenemos este tipo de cosas, ¿vale? Que es muy interesante. Yo estoy hablando del tema de la vigilancia y seguimiento, salir a la calle, recoger el ADN, etcétera. Pero también nos vienen padres al despacho que vienen a hacer FTAs, que son, hay que decir, una prueba rápida, sencilla, que es que nos traen al bebé recién nacido y viene el padre. O sea, viene el padre solo. Sí, claro. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy con mi pareja, la embarazo y sale un niño y yo, por mi cuenta y riesgo, un día me llevo al crío y digo, bueno, muy bien, pero yo voy a ver si esto es mío, correcto. ¿no? Entonces viene al despacho y le hacemos esto, es una prueba muy rápida, donde cogemos la prueba dubitada, porque digamos que donde existe la duda sobre si es o no mi hijo, ¿no? Entonces cogemos a través de un hisopo y tal, bucal, se le recoge restos de saliva de la zona interior, la mucosa interior de la boca del niño, y se empieza la cadena de custodia ahí con respecto al niño, de la prueba dubitada, y luego con respecto a la prueba indubitada, que es la del padre, ¿vale? Que viene con esas dudas y demás, también se hace ese pequeño FTA y se manda, y el FTA es como un sobrecito así, que bueno, que es una técnica, ¿cómo deciros? Es como una especie de sello donde se incorporan las determinadas salivas y se envía al laboratorio, ¿vale? Y es que es un procedimiento muy básico que requiere de una cadena de custodia muy básica y simplemente es para que el padre salga de las dudas de que si es mi hijo o no es mi hijo. ¿Cuánto tiempo está el padre en tu despacho y cuánto le cuesta? A ver, aquí nos movemos mucho en precios de laboratorio, que pueden variar y demás. ¿Tú a cuánto se lo vendes? Nosotros, por ejemplo, lo que es el trámite, porque yo solamente puedo tarificar la parte, ¿vale? A ver, podemos tarificarlo todo, pero la parte que a nosotros nos corresponde es la parte de la recogida, la cadena de custodia y demás. Una FTA rápida pues puede estar en torno a unos entre 500 y 1.000 euros aproximadamente, ¿vale? Y en esas... estoy hablando... Eso todo. No, solo la parte, nuestra parte, eso es. Y luego la otra parte. A ver, es que es la confidencialidad. Más. Sí, podemos hablar de eso. Es que depende, porque el procedimiento entero puede ser unos 1.000 y poco euros. El procedimiento entero. Bueno, oye, te puedes liberar de mucho más, ¿sabes? También es la comodidad de que vienes al despacho. Sí, claro. Y es súper confidencial todo. No te tienes que ir. Yo trabajo con un laboratorio de Barcelona, no tienes que ir al laboratorio hasta Barcelona a hacer todos los trámites. ¿Cuánto tiempo está el padre en el despacho? Nada, pues en una hora, entre que generamos la cadena, en una hora nos lo hemos vendido. Cualquier mañana que te llevas al niño al parque. Sí. Yo creo que esto la gente no lo hace más porque no lo conoce. Eso es. Y algún caso que me has dicho que me haya impactado, pues hombre, recuerdo un caso. De hecho, este caso creo que algún día lo comentaré en Operativo Criminal, en el podcast nuestro. Da igual, ya habré sacado yo el reel y ya está. Le sacas, vale. Pero mira, le cuento. Un caso muy chulo que fue que nos llegó una clienta y dudaba de 3 posibles padres. Y entonces, claro, nosotros tuvimos que hacer, una vez que elaboramos el briefing, oye, ¿por quién empezamos de los 3? ¿A quién seguimos? Y le cogemos la prueba dubitada, ¿no? Y entonces empezamos por uno, se descartó ese uno, empezamos por otro, se descartó ese otro y al final era el tercero. O sea, en una determinada época de su vida había estado con 3 personas y sospechaba de una. Al final era este tercero, el que menos se esperaba a ella, por eso es lo que me sorprendió, porque era el que menos se esperaba. ¿Pero por qué se espera menos? ¿Porque ha estado menos veces con él? Hombre, ahí no llevo a preguntar, ¿no? Cuántas veces has estado, pero por el motivo que sea... fue el tercero de los 3. Es un trabajo complicado, ¿eh? Porque tienes que localizar. Claro, sí. Sí. Y además es que este nos costó muchísimo porque este tío no se gastaba el dinero. O sea, es que este era un tío que se iba al cine, para que te hagas una idea. Este tío se iba al cine y en vez de comprarse las palomitas, la Coca-Cola del cine, como en general suele hacer la mayoría de gente, cogía y se metía al supermercado, se compraba su Coca-Cola, y no estamos hablando de un chaval de jovencito, estamos hablando de una persona de 40 y tantos, casi 50 años, ¿no?
se compraba en supermercados sus cositas, por lo tanto, no nos generaba basura, porque encima luego lo recogía del cine. Porque tú cuando vas al cine, Sí. bebes la Coca-Cola tal y lo dejas ahí todo. Sí. Y es que no conseguíamos eso. Al final de ahí recogimos una copa de un bar que estaba tomando una copa, que casi ni se gastaba el dinero en nada. Y al final generó eso. Un día salió y lo conseguimos. Qué bueno, qué bueno. Esto tiene muchas salidas, creo yo. Bueno, a ver, hay que ser honestos. Yo o sea, estoy contando esto porque es el tema de la especialidad, en lo que a lo mejor me puede diferenciar desde un punto de vista investigativo con otras agencias y tal, pero para ser honestos, mis clientes principales son empresas. No, claro. O sea, ¿cuántos temas, si tú me preguntas, cuántos temas al año haces de este tipo? Pues estamos hablando de entre 5 y 10, no mucho más, ¿vale? Porque, en primer lugar, porque considero bueno, pues la gente no llega a invertir en esto, ¿vale? Aunque creo que es algo muy importante, ¿vale? Porque al final, oye, determinar quién es el padre de tu hijo y luego incluso conseguir una pensión alimenticia, el objetivo de esta clienta que te he comentado era su objetivo, ¿no? Evidentemente. Pues oye, es muy determinante. Y luego el otro factor por el que creo que no se hacen tantos temas estos es porque la figura de detective es desconocida. A eso voy, pero claro, al final, si tú o sea, yo ya lo he dicho al principio del podcast, de hecho, que tú haces muchísimos más temas de esto, lo que pasa es que de esto sé que controlas y que además si no controlases no hablarías, porque te conozco. Pero esto es algo como servicio, o sea, hay tantos servicios que por explotar en el ámbito de investigación privada, partiendo de la base de lo que tú has dicho, de para algunas cosas que somos los únicos, o sea, hay 1.300 personas, o los 1.000 y los que sean, 1.300 personas en España que son los únicos de 48 millones de españoles habilitados para 1 millón de cosas. Y encima nos dedicamos a hacer las mismas cosas todos. Sí. Entonces, a la que alguien, tú mismo, o alguien como tú, coja y diga, un estudiante que está viendo esto y dice, oye, pues esto me mola a mí, ¿sabes? Me voy a dedicar exclusivamente a esto. Voy a poner un punto en Barcelona y otro en Madrid. Y voy a empezar a darle bombo. Oye, me dedico solo a esto. Y lo vendes, como tú decías, efectivamente. Al final, yo digo lo mismo siempre. El detective es una inversión. Y si no es una inversión, o sea, si no dan los números sin calculadora, olvidémonos. Eso es. Porque al final esta mujer te pagaría como mínimo, teniendo que mirar a tres, como mínimo 3.000 pavos. Y 5.000 y 6.000. Sí, Pero, por ahí fue. pero sí, pero una pensión de por vida es una pensión de por vida. O sea, si ya tenía clara que era uno de estos tres. Sí. Es que encima fue un servicio largo. Fue un servicio largo. No, ya me imagino. O sea, y que al ritmo que iba esta mujer, no creo que se supiese las direcciones de todos. Que ahí hay trabajo de localización, que de alguno... Encima con uno nos costó localizarle también. Sí, claro, por eso te lo digo. Que no es lo mismo. Siempre digo que si investigamos a la pareja de alguien, tenemos tanta información. Te dice a la hora que va a salir, te dice cuál es el coche, te dice los horarios que se va a hacer, hasta la ropa que puede llevar. Eso es. Pero es verdad que persona, a mí muchas veces, bueno, seguro igual que a ti, te dan un DNI y te dicen búscate la vida. Eso es. Sí. Bueno, es que el tema de las localizaciones es un mundo. Es un temita, claro. Sí. Claro. A ver, el problema que existe es lo que te decía. Yo lo que creo es que el detective es una figura muy, muy desconocida, por desgracia. Sí es verdad que gracias a cosas como esta, al podcast que yo estoy haciendo en operativo y tal, pues nos damos a conocer. Pero al final el cliente nos tiene encasillados en bajas laborales e infidelidades. Totalmente. Y por eso decía que oye, agradecido, por supuesto, porque al final... yo mis clientes, la mayoría son empresas, ¿no? Eso hay que ser honestos, como te decía, pero bueno, sí que es verdad que luego hay otras especializaciones, y si quieres comentamos otra, que es donde yo vinculo el tema de la criminología y la investigación, ¿no? Que bueno, pues no se tocan tanto. Dile, aquí volamos. Volamos. Bueno, a ver, como te decía, yo soy detective y criminólogo, ¿vale? Entonces, Y además, perdón que interrumpa, además se nota muchísimo, o sea, yo que miro tu podcast, tío, si es que el cabrón sabe más que el invitado a veces. Bueno. O sea, es que haces también distinciones que yo, a ver, hemos dado de pasada la carrera, pero no me atrevería, pero tú se te ve muy curtido en todo eso.
Sí, hombre, porque, a ver, la investigación privada me encanta, pero es que la criminología me apasiona. O sea, si tú me dices, ¿qué te gusta más, qué te entretiene más, qué te apasiona más? A mí la criminología, ¿vale? Creo que además tiene un abanico de posibilidades más amplio y mira que la investigación privada es brutal, ¿vale? Que tenemos muchos servicios que ofrecer, pero es que la criminología también, como cuando tú tienes una frase muy buena que es que está en pañales, yo diría que la criminología en España está en pañales también. Y lo triste, y es triste además, que es que las universidades fomentan la criminología, sacan titulaciones, el grado de criminología, tal. O sea, sí, sacas académicamente una oferta brutal y luego no hay trabajo para los criminólogos. Totalmente. O sea, en las juntas de tratamiento no hay criminólogos. No sé, en unidades de policía judicial. ¿Qué salidas le darías tú? Porque yo de verdad que tampoco me escribe mucha gente que me dice, es que hago criminología o detective. Y yo, es que criminología tampoco le veo tanta salida. Desde el desconocimiento te lo digo, ¿eh? Pero Claro, a ver, tiene mucha. En otros países la criminología está muy valorada. En Estados Unidos, en México, aunque en México también a veces tiene difícil salida y tal, pero eh, lo que quiero decir es que en España mm, la gente que sale, y es que es la incoherencia que existe entre investigación privada y criminología. O sea, en la investigación privada nos conocen menos y tenemos más trabajo, y eso que deberíamos de tener más. Pero en la criminología lo que ocurre es que se conoce más y hay menos trabajo. Es que fíjate qué incoherencia total. La gente que sabe de criminología, ¿a qué se dedica? Normalmente a la docencia. oposita. Oposita. Pero claro, tú no opositas para ser criminólogo, opositas para ser policía o guardia civil. Totalmente. Pero también hay que decir, David, que es que en otros países como Estados Unidos, el margen que tienen para que los estudios de criminología les sirvan en lo privado es mucho más ancho que en este país. Es más ancho y luego tienen unidades especializadas dentro de determinadas competencias policiales y demás, donde la criminología se valora mucho. Aquí en España, o sea, no hay un requisito indispensable para que si tú trabajas en la UCO no te hablo de un organismo así tan conocido, una unidad tan conocida, perdón, te hablo simplemente de una unidad de homicidios de una ciudad, como puede ser Barcelona, una más pequeña, Valladolid, Burgos. Es que, ¿qué menos, digo yo, que la unidad de homicidios de la Policía Judicial? ¿Por qué no metéis a un criminólogo ahí como requisito indispensable para optar a ese determinado puesto? Vamos, a mí me parece, y creo que la figura del criminólogo donde mejor puede ejercer sus funciones es dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, claro, hombre, por un tema de competencia. Salidas, docencia, y después de la docencia, gente que oposita normalmente, pero insisto, no opositas para ser criminólogo, opositas para ser guardia civil, policía, tal, y la carrera te da puntos, pero es que te da los mismos puntos que si has estudiado biología, o magisterio, ¿vale? Sin desmerecer a otras profesiones, pero que no tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Sí. Entonces, la otra salida que pocos despachos, y digo pocos porque yo tengo la suerte de ser uno de esos despachos, y ahora voy al tema de que puede ser otra especialización, de vincular la investigación privada con la criminología. Hay pocos despachos, hay pocos criminólogos que profesionalmente emitan informes periciales criminológicos, ¿vale? Pocos despachos. ¿Qué es un informe pericial criminológico? Para que todo el mundo lo entienda. Pues es un informe que va destinado a dar una segunda opinión en un procedimiento jurídico. Por ejemplo, yo he hecho informes criminológicos donde no interviene la investigación privada, solo, para dejarlo claro, informes criminológicos. Hace poco tuvimos un tema de un chico que había tenido un altercado en una discoteca y estuvo a punto de morir, básicamente, ¿vale? Entonces, se nos contrata para hacer una valoración criminológica del suceso. Muy importante, el criminólogo valora como perito, el detective es un testigo cualificado. El detective expone lo que ve, no tiene que ver, ¿vale? Entonces, en el trabajo criminológico de este chico, por volver al ejemplo, lo que hacemos es, en ese caso solicitábamos una tentativa de homicidio, porque valoramos el dolo, el tipo de herida, la victimología, o sea, el contexto en el que se encontraba, el elemento contundente,
la cantidad de tiempo que estuvo ingresado, bueno, un montón de cosas que se generó un informe de 50 y tantas hojas, criminológico, ¿vale? No tiene que ver con la investigación privada. Y eso al final, ¿qué practicidad o a qué lleva? Eso llevó a que en el procedimiento, nosotros la parte contraria en ese procedimiento solicitaba un delito leve de lesiones, nosotros la tentativa de homicidio y quedó en un delito grave de lesiones graves. ¿Vale? Vale, o sea, aún aplicado a un tema judicial, Sí. sirve para... Sí, a ver, ahí lo que hacemos nosotros es dar otra visión profesional a su señoría, Claro. ¿vale? Desde un punto de vista multidisciplinar como es la criminología. ¿Y ahí constas como imparcial o sí que vienes de parte? De parte siempre, claro. Yo tengo mi Estilo de despacho parte. privado. Si recuerdas al principio del podcast te comentaba 3 partes, ¿no?, que tiene el despacho comercialmente. Investigación privada, el tema de la seguridad, que es muy poco, seguridad privada, asesoría de seguridad, y luego tenemos el área pericial. Pues esto sería puramente área pericial, ¿vale? Y luego el híbrido, que a mí me encanta y eso sí que diría que es una especialización también, y puedo poner algún ejemplo para que todo el mundo lo entienda, que es combinar la investigación privada con la criminología. Eso es algo, yo creo que diferencial de los despachos que podemos ofrecer, y digo, mira, lo ofrezco a todo el mundo, el que se sienta capaz de ofrecer ese tipo de servicios, siempre y cuando consideres que puedes dar ciertas garantías y resultados a tus clientes. Oye, ofrece este tipo de servicios, porque si eres criminólogo y eres detective, puedes ofrecer un servicio en el que combines ambas áreas, donde el detective busca fuentes de prueba, investiga, y el criminólogo valora lo que ha encontrado el detective. O sea, tú, por ejemplo, a un chaval jovencito, ¿no?, que sale ahora y tiene 16, 17 años, que no sabe a qué apuntarse, ahora sí le recomendarías hacer criminología, más luego meterle el añito que le quede para detective, ¿no? Hombre, si quiere acción, si quiere operatividad, detective privado. Claro, si quiere salida laboral rápida, detective privado. Además, como bien sabes, ahora mismo estamos bajo la necesidad de necesitar compañeros y hay una gran demanda de trabajo, ¿no? Efectivamente. Entonces, si quiere eso, sí. Creo que la criminología, como decía, está en pañales en nuestro país, pero sí que creo que a largo plazo, y digo a largo porque cuando yo salí de la carrera decía que dentro de poco, y es que seguimos igual. O sea, se han creado colegios de criminólogos y esto no avanza. Por lo tanto, yo sí que animaría a que lo hiciera porque, hombre, todo lo que sea conocimiento, pues tal vez te permite tener una charla como la que estoy teniendo yo contigo. Totalmente. Y eso es bienvenido. Totalmente. No, y que yo veo que al final, y yo soy el primero que tenía prisa, ¿no?, cuando tenía 17 años, pero si es que te queda muchísimo, ¿sabes? Es que puedes estudiar 4 o 5 años, que sales de la carrera con 22, con 23, y todavía eres un pipiolo. Entonces no hay que tener prisa por decir, bueno, tal, y hay gente que dice, es que he escuchado que tú te lo sacaste en 9 meses, y relájate que hay mucho, y además la etapa de universidad, en sí la etapa, el camino es maravilloso. Es guay. Si te lo puedes permitir, es que ya hay gente que vaya por faena y me diga, como el otro día que hablé con un chico que ya era en plan, bueno, me vuelvo de Estados Unidos, quiero darle una vocación, tengo 35 años, yo ya quiero esto. Es que es un contexto diferente. Evidentemente, pero desde el punto de vista, de hecho, creo que hay una universidad, creo que es en Valencia, que junta derecho con investigación privada, 5 años. Me parece la hostia, porque tú sales de la carrera a los 23, que te tienes claro que vas para detective, pues para detective ya lo tienes, y derecho, pues está abierta las puertas del mundo. Sí, sí. No, hay muchas universidades que ofrecen esa combinación de criminología con derecho a investigación privada. Hombre, yo siempre recomiendo que sobre todo a la gente joven, que estudie, que no tenga prisa. Totalmente. Y que poco a poco pues vaya creciendo, ¿vale? Otra cosa es alguien que viene, pues mira, por ejemplo, ayer mismo hablé con un compañero que está empezando en esto y me dijo, oye, es que tengo poquita experiencia, pero yo ya tengo calle. O bueno, a ver, ¿qué es eso de calle? No, es que vengo del mundo del escolta. Bueno, hay que entender que los vigilantes, los escoltas y tal, lo que sí que pueden tener es mucha percepción, mucha anticipación en calle. Eso estoy completamente de acuerdo, pero el ser escolta no tiene nada que ver con ser detective privado. De
De hecho, como bien sabrás, hay una grandísima tendencia en el sector de buscar que a medio largo plazo, a largo, porque aquí todo va a largo, no ha salido ni el borrador de seguridad privada, pues a largo. Eso. Hay una tendencia de, meternos, o sea, que quien nos regule, perdón, sea el Ministerio de Justicia y no Interior, no el Ministerio del Interior, porque nuestras funciones están mucho más vinculadas a la parte más investigativa, ¿no? Lo que puede hacer una unidad de policía judicial, ¿no? Como hablábamos antes, que no a las funciones de un vigilante de seguridad o de un director de seguridad, de un jefe de seguridad. Y sin embargo, todos estamos regulados ahí, nos dan una licencia y nos meten a todos en el mismo saco. Pero bueno, o sea, a ver si conseguimos también salir de ahí. Bueno, vamos a ver, me da más miedo que ilusión los cambios, ¿sabes? Porque veo que no, o sea, la ley, muchas veces me preguntan cosas sobre la ley de los detectives y un detective puede y un detective puede, pues es que la ley son 4 frases. El apartado de la ley de seguridad privada de detectives son 4 frases. Porque en un podcast discutíamos, ¿no? Sí, oye, y me preguntan, ¿y si puede hacer la investigación a tu pareja, pero si es expareja, pero si es medio, pero si es, digo, si es que la ley lo que te pone son sujetos legitimados. Y entonces, Correcto. al final, es verdad que la jurisprudencia te va marcando en algunos ámbitos, que hay mucha jurisprudencia, pues tú sabes hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, pero hay otros que evidentemente la sociedad evoluciona mucho más rápido que la propia ley en este sentido, y que tampoco marca nada la ley, y para que haya jurisprudencia muchas veces alguien se tiene que equivocar. Y el equivocarse en este sector sale muy caro. Sale caro. Para mí no me sale a cuenta cometer un paso en falso, y es triste porque igual podéis ayudar a alguna persona a vez, pero la que te cae es bonita. Te quiero decir, al final está claro que yo puedo investigar a la mujer de alguien por si le es infiel, porque no lo hacemos. Que a tu vecina, ver si se acuesta con otro tío, no lo puedo hacer, ok. Pero es que hay tal escala de grises en el mundo del medio, tantas nuevas relaciones hoy en día, y si es relación abierta, o si es poliamorosa, o si tienes un acuerdo de fluidos o tal, Sí. bueno, yo aquí ya me pierdo. Hombre, yo creo que hay que atender mucho al sentido común, Sí, ¿vale? claro. Y, vale, lógicamente te tienes que basar en la ley vigente, la ley 5/2014, seguridad privada, etcétera, en el reglamento este antiguo que tenemos todavía, que hasta que salga el borrador, pues tendremos que estar un poco atentos a él, pero luego es puro sentido común, ¿vale? O sea, cuando hay dudas sobre el interés legítimo de algo, tal, yo siempre digo, la mejor forma de demostrar el interés legítimo de alguien es tener algo que sea tangible, que sea acreditable ante una potencial inspección. No sé. No, es que somos pareja. O sea, por ejemplo, cuando dicen, quiero investigar una infidelidad, para que todo el mundo lo entienda, quiero investigar a mi pareja. Vale, ¿estáis casados? Libro de familia. ¿No hay libro de familia? Bueno, demuéstrame algo que sea tangible, acreditable para que seas pareja. Aunque sea una conversación de WhatsApp. Algo. ¿Por qué? Porque si es simplemente tu versión contra la mía, contra la del otro, a lo mejor el otro dice que lo habéis dejado ya hace 2 meses y tú lo único que quieres es saber dónde vive, acosarla, stalkearla. Pero claro, me puedes enseñar la conversación de WhatsApp de hace 2 días y haberlo dejado hoy. Y claro... Pero bueno, tú te salvas las espaldas por si te hacen una inspección. Claro, pero aparte de salvar mis espaldas, por eso también hay que salvar las espaldas de los demás, ¿no? Y en este sentido siempre digo que no solo creo que me sale más caro a mí como empresa cometer el error, o sea, si yo tengo 2 posibles errores que te van a coincidir en la franja de los grises, de hago una investigación que no debo hacer o no hago una que sí debería hacer, sale más caro, uno, como empresa, Sí. el primer error, pero 2, también como sociedad, porque claro, al final, si yo a un tío que necesita o tiene derecho a hacer una investigación no se la hago, es una pena, y yo soy el primero, y todo el que me sigue un poco sabe que soy súper defensor de la verdad, que no se la haga. Pero si le doy la dirección o la información equivocada a la persona equivocada, se puede ir todo muy de madre. Entonces, al final, yo pienso sobre seguro, pero muchas veces, y estoy seguro que te pasará a ti, yo es que a todos, por conversación, lo acabo filtrando. Los filtras, sí. Luego siempre veo que algo no cuadra. Sí. Sí, hombre, y si hay sospechas, por ejemplo, en el tema de violencia de género, que existe, es real, está ahí, ¿vale? Lo digo por las tendencias de que, oye, pues no hay tanta violencia de género como... Sí que es verdad que tengo que decir, y esto es un dato criminológico, ¿vale? Que en España hay mucha tendencia de que la mujer es maltratada. Me estoy metiendo en un jardín ahora, pero bueno, lo voy a decir. Es cierto, las mujeres en España sufren maltrato, la violencia de género
está ahí, existe, pero también es cierto de que las tasas de violencia de género comparado con otros países de Europa, o de lo que antes era Europa, porque ya no sé si meter a Rusia, por ejemplo, en Europa, ¿no? Pero si hablamos de Rusia, por ejemplo, ya que digo Rusia, que en Rusia todos los días hay violaciones, hay muertes de mujeres maltratadas por sus maridos, etcétera. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con, volviendo al tema de seguridad privada, violencia de género. Hostia, es que me llama un cliente, sospecho, ¿será que lo que quiere verdaderamente es localizar a la ex y matarla, localizarla y empezarla otra vez a perseguir? Bueno, pues es fácil. Tenemos una unidad territorial de seguridad privada que nos regula. Oye, tengo esto. ¿Me informas? Hombre, creo que la solicitud es proporcional, necesaria, idónea y te van a informar. A mí siempre me han informado. El trato es bueno con Policía Nacional. Entonces, creo que es fácil de salvar. Insisto, sentido común. Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, ya que hemos volado ya sé que hablamos un poco del tema, pero tú estás más de moderador. Ahora que ya llevas, ¿cuánto llevas con el podcast? Pues el podcast grabando, creo que empezamos en junio, julio, ¿no? No sé, por ahí. Sí, junio, julio. O sea, Junio. Sí, espérate, a ver. Con julio primero. Bueno, llevamos 4 capítulos, 2 meses. Llevamos 2 meses. 2 meses. Muy poco. ¿Estás contento? Muy contento porque estamos teniendo números muy por encima de lo esperado. Es verdad que los invitados que están viniendo, pues tú viniste, por supuesto, y también dependes mucho de la calidad del invitado. Y entonces, claro, con invitados de esta calidad, pues está yendo muy bien también, ¿vale? Así que agradecerte tu... Bueno, de hecho, en YouTube estás por encima mío de suscriptores. ¿Cuántos tenéis ahora? Ahora mismo justo estaremos cerca de los 2000. Eso iba a decir yo. Pero es que para llevar 2 meses es muy... No, y además sabes que esto es exponencial. Sí. Es exponencial. Ayer veía la captura de un coleguita mío que se dedica, bueno, a las redes sociales y tal, tiene un canal de YouTube, y decía 1 año haciendo YouTube y ponía la captura y tenía 1000 y pico suscriptores, 1 año haciendo. Y luego 2 años y creo que tiene 175.000. Madre mía. Que al final no solo vas mejorando los procesos, sino el propio algoritmo va haciendo como lo de la bola de nieve y te va premiando. Yo siempre explico que yo me he tirado 8 meses, creo que son 8 meses, haciendo vídeos que no veía a nadie. Sí, Creo que me seguían mis amigos y 4 estudiantes de detective de criminología y ya está. Y de repente, pum, o sea, yo pegué el petardazo. Bueno, cuando estábamos juntos, ¿te acuerdas? Sí, en Valencia. En Valencia, efectivamente. Creo que era 29 de febrero o 1 de marzo. Y ahí ya llevaba meses. Y allí de repente, pues igual tenía entre Instagram y TikTok 4.000 seguidores. Y ahora tengo, creo que son 88. Sí. Y es absolutamente... No, es brutal. Yo sé que puede subir en algún momento. Sí que tengo que decir que de verdad, y lo digo honestamente, en ningún momento hago todo esto para buscar, lógicamente, si viene mejor, pero no busco de forma inmediata ese petardazo y tal. O sea, yo hago esto porque es algo que tenía en mente, porque soy un poco culo inquieto. Llevo mucho tiempo haciendo lo mismo, entre comillas, y eso que la investigación privada y la criminología y tal es muy dinámico, pero necesitaba hacer un proyecto nuevo que ya estaba en mi mente desde hace mucho tiempo y por eso creé Operativo Criminal, porque es un podcast que verdaderamente considero, y respeto mucho al resto de podcasts, al tuyo también, que el tuyo también considero que sea diferente también, pero creo que si tú te das cuenta en el resto de podcasts dependen mucho, hay mucho podcast de entrevistador-entrevistado y el podcast depende de la calidad del investigado. Y entonces, claro, si ves que este tío es famoso, tiene tirón y tal, ves el podcast, si no, no. Entonces, ¿yo qué busco con esto? Busco crear contenido de calidad, pero donde el entrevistador aporte. ¿Vale? No, además, esto, yo que hablo contigo, siempre haces hincapié en eso, fuera de cámaras. Y dices, no, Sí. es que quiero aportar la calidad y tal, y está... Por eso yo al final o sea, el objetivo de Operativo es divulgar mucho la criminología en la investigación. Por eso pues traemos policías, detectives, abogados,
criminólogos, etcétera. Va a venir gente interesante, no puedo desvelar nada porque tampoco sé cuándo se emitirá esto, pero va a venir gente potente y tal, con muchos seguidores. Eh, entonces, bueno, pero es ese, el objetivo es divulgar todo esto a otro nivel y no hacer un podcast, insisto, en el que la calidad dependa solamente del invitado. Me gusta, al final de cada podcast, me gusta contar un caso real que he vivido en mi trayectoria como detective. Por eso ahí meto el punch de la investigación privada. Siempre aparece la investigación privada y siempre doy toques criminológicos, siempre. Entonces, es que la criminología me apasiona, entonces tiene que aparecer. Pues fíjate lo que te dije la última vez aquí en Valladolid, que tú y yo, siendo personas que creo que somos bastante parecidos y cada vez nos damos más cuenta, en edades parecidas, pensamos muy parecido en muchas cosas, lo que hemos creado realmente, cada uno por su lado, pero es diferente. O sea, yo lo veo muy diferente y tiene su toque diferencial, porque al final esto de las marcas personales, creo que la segunda palabra justamente es persona. Al final hay gente que le caes mejor tú, gente que le caigo mejor otro Sí. y funciona así, ¿no? Y cada uno crea pues lo que sale o lo que tiene dentro por su toque personal, ¿no? Eso es. Sí, hombre, yo creo que la esencia de tu podcast eres tú. La esencia de mi podcast soy yo. La esencia de otros podcasts es cada uno. Lo que pasa es que yo sí que es verdad, insisto, que veo que en muchos podcasts es como que se está perdiendo, igual que cuando de todo se abusa, todo pierde interés. Entonces, ¿qué pasa? Que al final ves podcast y es que es más de lo mismo. Con perdón, muchos chavales salen, te montan un podcast y es que son entrevistas que... Pero justamente has dado ahí el tema. Para mí muchas veces, y sin desmerecer a nadie, pero es también cuestión del entrevistado y sobre todo cuando las charlas son, yo insisto, mi gusto, encorsetadas o vienen con las preguntas preparadas o yo, por ejemplo, ya no voy a podcast de otras personas. A ver, fui al de José porque me hacía un montón de ilusión, voy al de Carlos Roca también, pero porque al final notaba que me estaba repitiendo un montón. ¿Qué es un detective? ¿Y qué estudia? ¿Y qué hace? Bueno, yo ya lo he contado. Entonces, para volver aquí, pero realmente no tiene por qué ser, porque también alguna vez he visto un comentario que dice, ya lo he visto en más podcasts el tío este. Ya, pero es que yo también he hablado no sé cuántas veces contigo que hoy nos íbamos a tomar algo y no me aburro. Entonces, claro, depende de evidentemente, si es la misma conversación, sí. Sí, claro. Pero tienes que intentar que sea algo diferente. Eso es. No, sí, hombre, yo creo que en el dinamismo está el éxito. O sea, por eso, mira, por ejemplo, volviendo al tema de operativo, la idea es traer a gente diferente. Hace poco estuviste tú, bueno, digo hace poco, insisto, no sé cuándo lo sacarás, pero hace poco estuviste tú. Claro, me comentaba algún otro compañero, oye, ¿qué te parece? Y gente con unas historias brutales, ¿qué te parece si voy a tu podcast tal día? Es que no, porque yo tengo un calendario de invitados donde, insisto, lo que buscamos es dinamismo, no quiero detective, otro y luego otra vez detective, no, ya traeré a otros detectives y luego si vienes a mi podcast, al podcast de operativo, quiero que aportes algo diferente. O sea, ¿tú por qué viniste? Por dos motivos. Creo que lo que haces es súper disruptivo en redes sociales. Ya te doy mi opinión al respecto. El que quiera que lo vea, que está muy interesante el capítulo contigo. Y por tu especialidad. O sea, creo que hay pocos despachos que lleven al nivel que vuestra familia, que tú llevas los temas de ley de arrendamientos urbanos. Entonces es una especialidad. Si voy a traer a un detective que vaya a contar anécdotas de detective, pues para eso estoy yo, con perdón. Claro, sí. Porque soy detective, ¿no? Entonces es eso. Es algo diferente, hay que aportar algo diferente. Totalmente. Oye, has dicho que te gusta que yo diga que esto está en pañales. Sin cerrarte a comentar nada en concreto, y si quieres lo ligas con esto del podcast o las marcas personales y tal, y si no quieres, no. Pero alguna predicción así a futuro sector de investigación privada, ¿cómo lo ves todo esto? Porque claro, al final yo lo veo como tú, que están pañales y a ti y a mí nos queda muchísima guerra que dar. O sea, yo, por ejemplo, yo me siento ni al 1% de todo lo que está por venir, tanto a nivel mercado detective como a nivel personal y empresa.
Entonces, ¿tú qué percepción tienes? ¿Alguna cosilla de cómo tú crees que va a evolucionar el sector? Hombre, yo creo, y puedo hilar un poquito esta pregunta con la que me comentabas, ¿recomendarías que estudiaran criminología o detective? Sin ninguna duda, detective privado si lo que buscas es salida laboral, porque esto va al alza, ¿vale? Cada vez hay más trabajo, tenemos demanda y además, como la sociedad va evolucionando, sale legislación nueva, salen problemáticas nuevas, el abanico de la investigación privada es tan amplio que en cualquier momento nos puede tocar hacer algo que hasta el momento no estábamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, tema de pisos turísticos. Y eso me estoy acordando de lo de Barcelona, ¿sabes? Cuando hubo esta gran problemática que existía con lo de los pisos turísticos. Nosotros tuvimos una época de mucho, todo ligado al tema de los alquileres y todo, tuvimos una época de mucho trabajo de todo eso. Ahora ya hemos bajado, pero sí, sí. Claro, pues ahí lo tienes. O sea, llegó ese boom de pisos turísticos y tal. Oye, pues bueno, pues detectar si se está cumpliendo correctamente el tema de las licencias con los pisos turísticos y no. Sí, entonces, bueno, pues ahí tenías un filón temporal, ¿no? Pues sí, o sea, yo esa parte de la visión del futuro de detectives la comparto completamente, de lo que yo creo que va a pasar, que es que vamos a pasar de hacer principalmente 3 servicios a que veas muchos más nichos, y de hecho yo a todo el mundo le animo a ello. Para mucha gente que siempre me pregunta, oye, me acabo de sacar la TIP, ¿qué hago? Quiero ser detective, ¿cómo lo enfoco cuando salga la carrera? Voy a decir, para mí, el procedimiento que yo haría si volviese a empezar, porque lo repito siempre, hoy he hecho ronda de preguntas, estaba en el tren viniendo a Valladolid, y me lo han preguntado 5 personas más por lo menos. Yo voy a decir lo que yo haría. Para mí, primero, es ponerte a trabajar como colaborador para otros compañeros. Porque ya la parte de trabajo de campo, que para mí un detective del campo hace 3 cosas: vigilancia, seguimiento, infiltraciones. Solo con esas 3 cosas, para mí ya tienes con 2 años mínimo de correr. Porque es que hay gente también que me dice, no, es que yo quiero montar agencia directamente. Yo he visto varios líos, por no haber hecho la calle cuando toca, y que si tú al final, yo puedo tener la carrera de ingeniería, pero no saber dirigir a un equipo de ingeniero, porque nunca he trabajado de ingeniero. Entonces, Correcto. para mí, en cualquier sector lo desaconsejaría, mi opinión personal. Entonces, primera cosa que yo haría, trabajar de colaborador para otros compañeros. Necesario, sí. ¿Cómo empiezo de colaborador? Yo aconsejo 2 cosas. La primera, vete a la primera vez que pidas trabajo un poco de formación con un poco de la formación autodidacta hecha, es decir, como hacía yo. Yo cuando antes de empezar me veía una persona, me plantaba dentro de una portería y digo, al primero que salga lo grabo y lo sigo. Y ahí te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Uy, que me da cosas sacar la cámara. Claro. Que me ve la vieja al lado, que es mentira, pero es tanto que... Sí. Oye, que es que he ido muy cerca, que es que he ido muy lejos. Y como mínimo ya llegas con un poco de base, porque claro, hay gente que se piensa que es que le vas a dar un seguimiento de 3 días el primer día. Y la gente, porque hay quien tiene la percepción, incluso muchos clientes que dicen, no, es que esto lo puedo hacer yo de seguir a alguien. Seguir a un tío 3 días no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces requiere mucho de experiencia y quedarse contra la pared, ¿no? Y número 2, relacionarse. Mira, a mí hay gente que me manda currículum y yo lo agradezco, pero siempre lo mismo. Que al final no hay nada, como por ejemplo el evento de detectives que tenemos mañana, de que alguien me dé buena vibra y diga, ah, este tío está en Ibiza. Claro. Joder, cuando tenga un tema lo llamo. Eso para empezar a trabajar de colaborador. Y luego, si quieres, quien quiera, que hay gente que le gusta quedarse ahí para siempre, Claro. agencia, y ya con miras de irte especializando en lo que a ti te gusta. ¿Qué significa? Oye, yo soy detective privado, perfecto. Pero a mí, ¿qué me gusta? Me gustan los temas, me encanta la economía. Perfecto. Es que es muy posible que tú puedas juntar esas 2 cosas. A mí, si a vos de pronto ahora me dices, Dani, detective experto en temas económicos, no tengo tan claro a quién señalarte. Pero es que además, dentro de la economía, tú encontrarás nichos, productos concretos que puedas vender. Claro. Y en ese producto serás el crack. Entonces, al final, estoy hilado con lo que tú decías, sí va a haber mucho más de nicho que no como hay ahora.
Hombre, efectivamente, yo creo que lo que hay que hacer es ir paso por paso, no hay prisa, lo que decías. También es verdad que hay que tener en cuenta el perfil de cada compañero que sale. No es lo mismo lo que decía un chico que acaba de salir de la universidad, que tiene todo el tiempo por delante, por decirlo de alguna manera. A ese detective sí que hay que aconsejarle, oye, primero colabora y luego ya, cuando ya te consideres que tienes una base, que has asentado las bases de lo que puede ser un buen agente de campo, lo que decías, vigilancia, seguimientos, infiltraciones, entregas, aprender a hacer subterfugios, es un mundo, ¿no? Cuando tú ya tienes esas bases bien asentadas, ¿vale? Bueno, ya tendrás tiempo de decidir si continúas tu trayectoria como detective agente de campo, colaborando con muchos otros compañeros, que es súper lícito, súper bonito, y yo te diría que tengo muchos compañeros que se ganan mucho mejor la vida así que trabajando con clientes finales, ¿vale? Que tienen la comodidad de llenar sus agendas, trabajar para un compañero, para otro, y tienen esa libertad. Pero perdona, la gente, mucha gente, o la mayoría que trabajan para mí, cobran más que yo. Pues bueno, ahí lo tienes. No, de verdad, eso sí. Sí, Lo que pasa es que es verdad que tienes el techo ahí. claro, O sea, ese es el final. claro. Ujú. Entonces, bueno, pero luego ya tendrán tiempo esas personas de decir, oye, quiero que mi trayectoria profesional gire a otra cosa. Quiero empezar a atender a clientes finales, quiero combinar ambas cosas. Hay tiempo y lo importante es asentar bien esas bases como agente de campo. Ujú. Pues nada, ¿algo más con lo que quieras acabar el podcast? Creo que sí, voy a hacer una pequeña aclaración porque antes he dicho el híbrido entre lo de criminología e investigación privada, ¿vale? Y creo que a lo mejor no lo he conseguido explicar muy bien, qué es esa especialización que a lo mejor nosotros tenemos en referencia a lo mejor o en diferencia a otros compañeros, que es el hecho de, por ejemplo, voy a comentar un caso real para que todo el mundo lo pueda entender. Nos contrata un cliente que, bueno, en su momento despide bueno, voy a explicarlo mejor todavía. Nos contrata la empresa, esta empresa tiene un gerente y en su momento este gerente despide a un trabajador que le causaba pues, una serie de problemas bastante graves y demás, un perfil muy conflictivo. Entonces este trabajador empieza a amenazar a su ex jefe, este gerente. Le empieza a amenazar insistentemente, prácticamente con un te voy a matar, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, las amenazas no son lo suficientemente consistentes como para generar denuncia. Esto se lo comunica a la propia Policía Nacional. Y dice, oye, mira, sí, puedes denunciarlo por un tema de amenazas, tal, pero yo creo que esto se va a archivar. O como mucho le van a sancionar, pero esto no va a ir a ningún lado. Entonces llega un punto en el que este hombre, en un momento determinado, recibe una amenaza de una bala. Le llega una bala vía WhatsApp. Y entonces este hombre Una bala vía WhatsApp significa una imagen de una bala. O sea, como Sí, sí. amenazándole de O con sea, su una vida, ¿no? imagen es una foto de Una foto de una Vale. bala, Me tal. estaba imaginando un GIF o algo. No, Me quedaba... le envía y entonces ya se asusta y la propia gerencia, la propia empresa, desde un punto de vista ejecutivo, se reúnen y dicen, oye, vamos a proteger a nuestro gerente. Y entonces deciden valorar la posibilidad de ponerle un escolta privado. Y dicen, oye, antes de hacer esto vamos a valorar verdaderamente el nivel de riesgo, el nivel de peligrosidad para la vida de nuestro gerente. Entonces ahí es cuando nos contratan. ¿Cuáles son las funciones que nosotros desarrollamos? Hicimos un informe de investigación privada, detective privado, y luego la valoración pericial desde un punto de vista criminológico sobre el riesgo para la vida de nuestro cliente, de este gerente. Entonces nosotros ahí lo que hicimos fue pues, una investigación privada que duró encima nos costó bastante localizar a este hombre, porque era bastante escurridizo, duró unos 4 meses, 5 meses, donde vimos su nivel socioeconómico, vimos los problemas que estaba generando en la comunidad donde residía. Era una persona súper conflictiva, era una persona que había tenido ya problemas familiares de tipo violento bueno, pues a nivel intrafamiliar, insisto, con su propio padre. Bueno, llegó un punto en el que cuando ya tuvimos ese compendio de material, de elementos y demás, lo que nosotros hicimos fue hacer una valoración criminológica de eso. Y entonces hicimos una perfilación criminal de esta persona. Y entonces dentro de los 3 niveles que establecimos tenía un riesgo alto y finalmente se le determinó poner un escolta.
Luego ya no sé si llegaría o no. Pero ahí tenemos las dos figuras. El detective privado es un investigador que se dedica a buscar fuentes de prueba, a obtener pruebas y a obtener, en definitiva, información sobre el investigado. El criminólogo se dedica a valorar pericialmente, a mojarse, para que todo el mundo me entienda, a mojarse y decir, a señalar con el dedo, oye, cuidado que este tío es peligroso. Eso no lo puede hacer un detective, pero un criminólogo sí. ¿Vale? Totalmente. Pero además son juicios de valor. O sea, Totalmente. nosotros nos tenemos que limitar a decir lo que vemos, oímos y captamos. Totalmente. Eso es. Pues aquí queda este súper relato como final de podcast. Oye, súper contento de grabar otra vez contigo. Aquí quedan estas predicciones para el futuro. Lo podríamos enterrar el podcast, ¿sabes? Como hacían con las predicciones y eso, y luego lo desenterramos dentro de 30 años, a ver si estamos en lo cierto o no. Podríamos sentarnos aquí, ¿no? En un sofá y a ver, ya estaremos con más arrugas y esas cosas, pero bueno. O no, ¿no? Ahora ya con lo de la inteligencia artificial y todo esto, el rejuvenecimiento está aquí. Pues sí, la verdad, no sé cómo estaremos. Pues esperemos estar vivos, que eso es lo importante. Y guapos. Y guapos. Vale, pues oye, espero que os haya gustado este super podcast. Espero que, bueno, seguro que apreciéis el tener aquí a David, porque es que yo, o sea, yo aprendo un montón cada vez que me siento a hablar con él, ya no solo por estar en el podcast, así que supongo que el resto, por supuesto, también. Hasta la próxima. Un placer.